Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 82. La verdad es que me siento muy contento porque hoy tenemos un gran amigo, ex socio de mi papá, profesionista. Bueno, Jesús Flores. La verdad es que voy a leer un poco de él, pero no necesita, la verdad, grandes credenciales, grandes presentaciones. Tiene una experiencia de veras muy amplia, obviamente contador público, maestro en impuestos, egresado, bueno, pues por nuestra casa, en nuestra institución hermana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, excelente expositor, articulista, catedrático, tienes escritor, y la verdad me siento muy a gusto porque después de ya muchos años de contactado, hoy me siento halagado, privilegiado de que haya aceptado nuestra invitación para este programa de Conversando con Orfe a Jesús. Bueno, pues por supuesto, pues así le vamos a llamar, pero la verdad creo que es don Jesús Flores Rodríguez, ya con una gran experiencia, y qué mejor, bueno, pues obviamente, y forma parte además de Grupo Consultor Fiscal y asociados que son asesores en planeación patrimonial integral. Y bueno, pues obviamente nos gusta mucho que miembros de la comunidad Orfe desde hace muchos años estén con nosotros en este programa, ya en su edición 82, y qué mejor que con Jesús Flores Rodríguez, que está con nosotros aquí, con híjole, en este tema tenemos ya muchísimas, cómo entrarle. Pero bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntas aquí a Jesús, y con su expertise y con su carisma y por supuesto con su dominio en todos estos temas, pues seguramente será muy placentero estos 50 minutitos que tenemos con ustedes cada miércoles, y que bueno, pues primero de entrada las preguntas obligatorias, y ya después, bueno, pues obviamente cuando es obligatorio, obviamente, hacer el CFDI de ingreso o de traslado, incorporar el complemento de carta aporte, cuando es obligatorio emitir más bien, híjole, pues tantas preguntas. Estamos listos, Jesús, para entrar con este tema, esta carta aporte depende de la distancia, tantas dudas que tenemos que vamos a ir. ¿Qué pasa si no cumplo con la obligación? En fin, tantas preguntas que me gustaría irte haciendo en el camino, pero bueno, pues por supuesto siempre primeramente agradecerte. Bienvenido aquí a tu casa, Conversando con Orfe. Jesús, bueno, por supuesto, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Jesús Flores Rodríguez está con nosotros. Querido amigo, gracias por estar aquí. A ver, platícanos de este alboroto que ha salido, que qué bruto, nomás no le entendemos. Claro que sí, un gusto estar con ustedes aquí, Carlos. Sí, un gusto estar con ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí está ya, ¿no? Sí se ve, ¿no? Adelante, se ve muy bien. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a hacer comentarios de la carta aporte, porque realmente esto de la carta aporte es muchísimo material. He dado varios cursos de esto, pero pues sí, nos tardamos mínimo, ahora sí, 9 horas a 10 horas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy a ir a hacer comentarios importantes. Sí, pasamos a los comentarios. Primero pasamos a la resolución miscelánea fiscal de 2022. Sí, aquí primero es el CFDI de ingresos, ¿no? Cuando ahora sí se están haciendo el traslado de mercancías, que aquí realmente la carta aporte, cuando se le incorpora, es cuando trasladamos mercancías o bienes, ¿sí? Es cuando trasladamos mercancías o bienes. Entonces es cuando en un momento dado, ¿sí? Es cuando aplica, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí primero le hablan los transportistas y nos dice que el artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea,
así como los que prestan el servicio de paquetería y mensajería, también de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, pues deben expedir un CFDI de ingreso cumpliendo los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación, al que se le incorpore el complemento carta aporte, que para tal efecto se publica en el portal de SAT, y el referido CFDI y su complemento ampara la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en formato digital. Entonces, primero aquí le está hablando a los transportistas y lógicamente como son transportistas y ellos tienen que cobrar, pues tienen que hacer un CFDI de ingresos, ¿verdad? Sí, y en su caso tienen que incorporar el complemento cartaporte, que lo vamos a ver, que solamente aplica cuando pasan por tramos federales. Si es local, no aplica incorporar el complemento cartaporte. Y también hay una excepción que vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí, cuando están prestando servicios de paquetería y mensajería, también las grúas, ¿verdad? Les aplica esto, traslado de fondos y valores o materiales o residuos peligrosos, y lo que yo les decía, cuando estén transportando bienes o mercancías, ¿verdad? También. Entonces, bueno, pues sí, hay que hacer el CFDI de ingresos porque son transportistas y retener ahí, perdón, cumplir con los requisitos del 29A y incorporar en su caso el complemento carta aporte, ¿no? Dice que para tales efectos se publica en el portal de SAT que ya está publicado. Y también que lo han ido actualizando. Y también aquí en el momento dado, aunque no lo pone así, es muy importante el comentario que el chofer tiene que llevar la representación impresa en papel en formato digital. O sea, siempre ya ahora es obligatorio que se haga el CFDI de ingresos antes de que salga el flete, para que ya le den al chofer. Ahora sí, pues ahora sí que ya le den la representación impresa en papel o en formato digital, por decir en un iPad, para que lo lleve, porque si en un momento dado los detienen, con eso demuestra que sí lo hicieron y le incorporaron el complemento cartaporte, ¿no? Entonces, que es muy, muy importante eso, porque si no, lo vamos a ver más adelante, ahora sí que hay una multa si no lo hicieron y además, si no le incorporaron el complemento carta aporte, se considera delito de contrabando y es cárcel de 3 a 6 años de prisión. Lo vamos a ver más adelante. Aquí el transportista dice podrá acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación. Entonces, aquí es cuando es mercancía extranjera, por decir que venga de Estados Unidos. Entonces hay que hacer un CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, pero también hay que, ahora sí, incorporar, poner el número de pedimento de importación, que es obligatorio. También cuando se haga el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, ¿sí? A que se refiere la regla 2611, sin que acompañe la representación impresa en papel o en formato digital de los CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte y el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, a que se refiere la regla 27141. Aquí, aunque no lo señala, es cuando se haga el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, es obligatorio incorporar el complemento carta aporte y también incorporar el complemento de hidrocarburos al CFDI de ingreso, ¿verdad? Porque ahorita le está hablando al transportista, ¿sí? Y también lo que es muy importante, ¿sí? Aunque sea local, si se traslada hidrocarburos o petrolíferos, no importa que sea local, ahí sí es obligatorio que se incorpore el complemento carta aporte y lógicamente también el complemento de hidrocarburos. Los contribuyentes deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte de acuerdo con el instructivo del llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, ¿no? Lo que decía, pues sí es mucho el material, ¿no? Al principio eran 99 hojas y ahí venía para el transportista, para el que tiene sus propias camionetas, que ahorita lo vamos a ver, también para en un momento dado
para los ferrocarriles, las líneas aéreas, las navieras, también venía todo ahí. Ahora ya sacaron una guía de llenado para cada uno y ahora son más o menos como 121 hojas para cada uno de ellos, ¿eh? Ya sacaron una guía para cada uno de ellos. Después dice que quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, sí, ahora sí que está obligado, sí, a proporcionar al transportista con exactitud los datos, ¿verdad? Para identificar los bienes o mercancías, sí, que se trasladen de conformidad con el instructivo de llenado del CFDI al que se le está incorporando el complemento carta aporte, que publica el SAT en su portal, a fin de que el transportista expide el CFDI de ingreso con complemento carta aporte que ampare la operación y en su caso sea objeto de deducción y acreditamiento correspondiente al servicio prestado. O sea, aquí ahora sí, hacen obligatorio al cliente del transportista para que él les proporcione ahora sí, la identificación, los datos necesarios de ahora la identificación de los bienes o mercancías que se están trasladando, ¿sí? Entonces, es obligatorio que lo haga el cliente y que al transportista le diga, mira, aquí está, ¿sí? Estos son los bienes, tanto pesan, eso es lo que estoy llevando, etcétera. Es obligatorio que lo haga, ¿sí? El cliente, porque vean el último párrafo. En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta aporte y el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Entonces aquí hacen corresponsable al cliente y al transportista, los dos. Dice, si hicieron el CFDI y le incorporaron el complemento carta aporte y tiene algún dato incorrecto, está mal, entonces van a multar al transportista y van a multar al cliente, ¿sí? Obligatorio, ¿sí? Y también, lógicamente, si nada más expidió el CFDI de ingreso, el transportista y no le incorporó el complemento carta aporte, pues también los van a multar y lo que decía, se considera delito de contrabando y son de 3 a 6 años de prisión, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí. Aquí después nos habla para los intermediarios, ¿no? Cuando hagan el transporte de bienes o mercancías, por decir que muchas veces estos intermediarios son, por ejemplo, un agente aduanal, o muchas veces también son los transportistas que ellos contratan a otro transportista, ¿sí? Entonces, en principio aquí me dice, es para los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, importante que en esta parte que nos dice, para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que se le deberá incorporar el complemento carta aporte que para tales efectos se publica en el portal del SAT. En dichos FDI se consigna el valor cero, porque como no van a cobrar, es cero, y se pone su clave del RFC como emisor y receptor en este comprobante, así como la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado al CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, que al efecto se publica en el citado portal. Entonces, vean lo que está al principio. Dice los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos. Aquí vean que no señala que seas una persona moral o que seas una persona física con actividad empresarial, por decirlo, sino que puedo decir algo. Algunos de ustedes dice, oye, yo voy a agarrar y voy a llevar mi computadora porque me voy de viaje
y la voy a llevar porque desde ahí pues voy a checar mis correos, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estaría obligado a expedir el CFDI de traslado, obligatorio. Ah, y si pasa por un tramo de carretera federal, incorporarle el complemento carta aporte, ¿verdad? Es obligatorio. No nada más, es para las empresas, personas morales. También aplica para uno como persona física que no tenga una actividad, ¿sí? Por decir ustedes también como trabajadores, ¿verdad? Dice, me llevo ahorita mi computadora porque voy a trabajar desde mi casa. Pues obligatorio tienes que hacer el CFDI de traslado. Y si pasas por un tramo de carretera federal, incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Lógicamente también, por decir una ferretería, que llegó el cliente y le compró refacciones, ¿sí? Y dice, oye, pues yo te llevo ya la mercancía pues ahora sí a tu domicilio, ¿verdad? Lleva la mercancía a su cliente. Entonces, porque dice, no te voy a cobrar del flete, bueno, entonces por eso hay que poner siempre valor cero, porque no es de ingresos, es de traslados, FDI de traslado, y aquí pues no es deducible, ¿verdad? Pero sí es obligatorio hacerlo. Y hay que poner la clave de RFC como emisor y receptor de este comprobante y poner las claves de producto y servicio, que son todos los bienes o mercancías que estamos trasladando y que vienen en un Excel, y ahí viene la clave que le corresponde a todos los bienes o mercancías. Pero también importante, ya cuando le incorporan el complemento carta aporte, también te pide, dame el dato, ahora sí, de tu cliente al que le vas a llevar la mercancía o de la persona, por decir, la ferretería. Pero como se lo voy a llevar, por decir algo, ahora sí, al cliente de mi cliente, entonces también me piden la complemento carta aporte que le incorpore, ahora sí, a la persona que le ponga el RFC de la persona a la que le voy a llevar la mercancía o los bienes, ¿no? Tratándose de intermediarios o agentes de transporte que prestan el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías o que tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, deben expedir un CFDI de traslado al que le incorpore el complemento carta aporte y usar su representación impresa en papel o en formato digital para acreditar el transporte de bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios. Por decir, un agente aduanal que dice, yo voy a llevar la mercancía a mi cliente y lo voy a llevar con mis propias camionetas. Entonces es obligatorio que haga el CFDI de traslado y si pasa por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte también. Obligatorio. ¿Sí? Si en un momento dado él como intermediario agente, sí, aunque no lo señala aquí, no va a llevar en la mercancía, sino contrata, por decir, un transportista, entonces el transportista es el que tiene que expedir el CFDI de ingresos y en su caso incorporar el complemento carta aporte. Pero, ¿sí? Él tendría que cobrar entonces por servicio de logística, si así lo dice la guía de llenado, cobrar por servicio de logística, porque muchas veces dice, yo soy intermediario, un transportista, y contraté otro transportista, ¿sí? Entonces voy a hacer un CFDI de flete, ¿no? Porque la autoridad puede decir que estás vendiendo factura, porque tú no hiciste el flete, ¿sí? Tenías que cobrar, así lo señala, como servicios de logística obligatorio. Y también si trasladan hidrocarburos y petrolíferos con sus propias camionetas, ¿verdad? El chofer tiene que llevar la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de traslado, al que se le va a incorporar aquí, sí es siempre es obligatorio, aunque sea local, el complemento carta aporte y también incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. También me dice, para acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional, pues los sujetos a que se refiere la presente regla podrán cumplir con dicha obligación con el CFDI de ingreso al que le incorpore el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación, porque si van a cobrar, pues lógicamente tienen que hacer un CFDI de ingreso y como es mercancía de procedencia extranjera, pues le tienen que incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Si pasan por tramos federales. Traslado local de bienes o mercancías. Aquí me dice, para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del código y la regla 2771,
los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa en papel en formato digital de CFDI de tipo ingreso que contenga los requisitos establecidos en el 29A del Código Fiscal de la Federación y en el que se registren las claves de producto y servicio de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI, al que se le incorpore el complemento carta aporte que al efecto publique el SAT en su portal sin complemento carta aporte. Entonces aquí ya está hablando cuando es un transportista, ¿verdad? Pero pues ahora sí va a ser un servicio de flete, pero local, no federal. Entonces dice, haz un CFDI de tipo ingreso y como no pasas por tramos federales, no le vas a incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Porque no pasas por tramos federales. Entonces dice, pero sí tienes que cumplir con el 29A del Código Fiscal de la Federación y registrar todas las claves de producto y servicio que son de los bienes y mercancías que llevan y que aquí la clave que lo decía vienen en un Excel y ahí tienen que ver qué clave le corresponde a los bienes o mercancías que están ahora sí llevando, ¿no? Los propietarios, poseedores o tenedores, a que se refiere la regla 2772, que transporten bienes o mercancías que formen parte de sus activos sin que el traslado implique transitar por un tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel en formato digital del CFDI de tipo traslado que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, al que registren las claves de producto que correspondan de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte que al efecto publique el SAT en su portal sin complemento carta aporte. Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan la plena certeza de que no van a transitar por un tramo de jurisdicción federal que los obliga a la expedición del CFDI con complemento carta aporte a que se refiere la regla 2771 y 2772. Si pasan por un tramo de jurisdicción federal, entonces dice los contribuyentes pues sí deben emitir el CFDI que corresponda conforme a las reglas 2771 y 2772, que es incorporar el complemento carta aporte porque están pasando por tramos federales. Entonces aquí nos habla otra vez al propietario, poseedor, tenedores, que como yo les decía al inicio, no le está hablando que seas una persona moral, que seas una persona física. Esto aplica también para ustedes. Por decir, yo voy a transportar mercancía o voy a transportar una computadora, sí, porque me voy de viaje y me llevo mi computadora, me la llevo en mi automóvil, mi camioneta, etcétera, pues dice, oye, si no pasas por tramos federales, pues no le incorporas el complemento carta aporte, ¿sí? Pero pues sí tienes que cumplir con los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación y registrar todas las claves de producto y servicio que vienen en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, pero dice sin complemento carta aporte, por eso se los pongo rojo porque es importante. Y las claves del producto es de los bienes o mercancías que ustedes están trasladando, ¿verdad? Claro, lógicamente, cuando son propietarios o poseedores o tenedores, una refaccionaria, pues también le aplica si lleva la mercancía a sus clientes, ¿verdad? Tiene que hacer un CFDI de traslado, si no le va a cobrar. Y en su caso, si pasa por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte. Si es local, entonces no le incorpora el complemento carta aporte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, es importante eso. Pasamos a la resolución miscelánea fiscal del 2022. Aquí en el artículo transitorio 47 nos dice el uso del CFDI con complemento carta aporte, pues a que se refieren todas estas reglas, ¿verdad? Que salieron en la miscelánea, será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 84, fracción cuarta, inciso D, y 103, fracción 22 del Código Fiscal de la Federación, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento carta aporte antes del 31 de marzo de 2022 y este no cuenta con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte publicado en el portal de SAT. Entonces aquí hace obligatorio a partir del 1 de enero
y hacer el CFDI de ingreso de traslado según les corresponda a partir del 1 de enero de 2022, ya es obligatorio. Pero después nos dice, oye, tú tienes, ahora sí, antes del 31 de marzo para que te puedas equivocar. Y si tienes un error en el llenado, ahí en el CFDI de ingreso de traslado al que le incorporas el complemento carta aporte, no hay problema, no te vamos a multar. Pero sí es obligatorio que lo hagan, porque si no lo hacen, los van a multar y lo que decía, también se considera delito de contrabando, que lo vamos a ver más adelante, y son de 3 a 6 años de prisión. Entonces, desde el 1 de enero ya es obligatorio hacerlo. Reforma fiscal del Código Fiscal de la Federación 2022, lo que le estoy comentando. Bien, el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción 22, se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso, de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte. La fracción 23 se trasladen hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso, de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte, así como con los complementos de comprobante fiscal digital por Internet, ¿verdad?, de estos bienes. Y viene el artículo 104. El delito de contrabando se sancionará con penas de prisión de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando, o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuente con él, o aquí lo importante que es, o cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 103, fracciones, y ahí les pongo en rojo la 22 y 23 que vimos, porque la 22 le tienes que incorporar, si pasas por tramos federales, obligatoriamente el complemento carta aporte. Es obligatorio que lo hagas. Y también si trasladas hidrocarburos y petrolíferos, aunque sea local, también tienes que incorporar el complemento carta aporte al CFDI de ingreso o de traslado según te corresponda, ¿verdad? ¿Sí? Y también incorporar el de hidrocarburos y petrolíferos, porque si no lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Se considera delito de contrabando y son de 3 a 6 años de prisión, aparte de las multas, ¿verdad?, que van a tener. Pasamos a preguntas y respuestas, ¿sí? Aquí la primera pregunta es, ¿cuándo es obligatorio hacer el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento carta aporte? ¿Sí? Bien, cuando se realice el traslado de bienes o mercancías y se pase, aunque sea un tramo corto, por carreteras federales. Entonces aquí siempre es obligatorio emitir el CFDI de ingreso de traslado cuando le incorporemos e incorporar el complemento carta aporte cuando pasamos por tramos, ahora sí, por carreteras federales, ¿verdad? Sí, cuando estamos trasladando bienes o mercancías y pasamos, aunque sea por un tramo corto, por carreteras federales, es obligatorio, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver una excepción. ¿Cuándo es obligatorio emitir el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento carta aporte? Me dice, el CFDI de ingreso lo debe hacer el transportista que esté realizando el traslado de bienes o mercancías por carreteras federales. El CFDI de traslado lo deben hacer los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos que está realizando el traslado de bienes o mercancías con sus propias camionetas. Entonces aquí, pues lógicamente, el transportista tiene que hacer el CFDI de ingreso porque pues va a cobrar, ¿verdad? Entonces tiene que incorporar el complemento carta aporte si pasa por tramos federales. Si es el propietario, poseedor o tenedor de bienes o mercancías, lo que yo se lo comentaba, no me señala que nada más sea para persona moral o persona física con actividad empresarial o profesional, no. Así sea cualquier persona que lleven bienes o mercancías, sí, por decir una computadora que compré llantas y las llevo, entonces es obligatorio hacer el CFDI de traslado y en su caso, si pasa por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Obligatorio, porque si no veíamos, se considera delito de contrabando y son de 3 a 6 años de prisión, aparte de las multas. ¿Qué pasa si tengo la obligación de emitir el CFDI de ingreso de traslado
e incorporar el complemento carta aporte y no lo hago. La multa va desde 17,020 pesos a 97,330 pesos. Y en caso de reincidencia, por decir algo que sea una segunda ocasión, la autoridad les va a clausurar la empresa, ¿verdad? Les va a clausurar preventivamente el negocio de 3 a 15 días, ¿verdad? Y va a tomar en consideración lo previsto en el artículo 75 del Código Fiscal. La multa va a ser también de 1,490 a 2,960 cuando sea en el RIF, cuando estén tributando en el RIF, ¿sí? Entonces, pero también aquí le pone, en caso de reincidencia, ¿sí? Que no lo hiciste por una segunda ocasión, bueno, también te vamos a clausurar el negocio a ti RIF. Y cuando son donatarias autorizadas, la multa va de 14,830 a 84,740. Y también si hay reincidencia y no lo emitió, entonces a él le van a revocar la autorización, ¿sí? Le van a revocar la autorización. Entonces vean aquí lo importante primero, pues las multas, ¿verdad? Que ya vimos también que es delito de contrabando. Y ahorita aquí las multas. Y estas multas cada año se van actualizando, ¿sí? Cada año se van actualizando las multas. 3. ¿Qué pasa si tengo la obligación de emitir el CFDI de ingreso de traslado e incorporar el complemento carta aporte y no lo hago? Lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Además, de acuerdo con la reforma fiscal del Código Fiscal 2022, el artículo 103 me dice se presume cometido el delito de contrabando, fracción 22, cuando se trasladan bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por interés de tipo ingreso de traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte. Y el 23, se trasladen hidrocarburos o petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por interés de tipo ingreso de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte, así como los complementos del comprobante fiscal digital por internet de estos bienes. Y vean también lo que ya habíamos visto, el artículo 104, el delito de contrabando se sancionará con penas de prisión de 3 a 6 años de prisión, ¿verdad? Cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando, ¿sí? Y que viene al final aquí, o cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 103, y por eso los pongo en rojo, 22 y 23, que es la que vimos. O sea, es obligatorio hacer el CFDI de ingreso de traslado según les corresponda e incorporar cuando pasan por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte. Y también si trasladan hidrocarburos y petrolíferos o petroquímicos, pues también incorporar, aunque sea local ahí sí, incorporar el complemento carta aporte y también el hidrocarburos y petrolíferos o petroquímicos, ¿verdad? Y si no, pues veamos, de 3 a 6 años de prisión, ¿verdad? Se considera delito de contrabando, ¿verdad? Entonces, muy importante, pues este punto, aparte de la multa que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si realizo el traslado de mercancías o bienes y paso por carreteras federales, pero lo realizo con camionetas o trailers que me prestaron gratuitamente y me la están rentando? Se deberán poner los datos del propietario, del arrendador, entre otros, su RFC, la calle, número interior o exterior, la colonia, localidad, el municipio, el estado, el país y el código postal. Además, poner la clave que pertenece a la parte del transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. Entonces, aquí es un momento dado, cuando están haciendo el traslado de bienes o mercancías, pero dice, oye, pues yo no, ahorita no tengo una camioneta, por decir, se me descompusieron, y entonces me lo va a prestar una empresa de mi grupo, por decir algo, ¿no? O un amigo me la va a prestar y me la va a prestar gratuitamente, ¿sí? O me la van a rentar. Entonces siempre hay que poner los datos, si me la están, de la persona que me lo está prestando, ahora sí gratuitamente, el propietario, ¿sí? O que me lo está rentando, el arrendador, ¿sí? Y que aquí me pide su RFC, la calle, número interior o exterior, la colonia, localidad, el municipio, el estado, el país y código postal, ¿sí? Entonces, aquí el punto importante es que en algunos, aquí me lo pone así, pero en algunos son opcionales, no son obligatorios, ¿sí? El estado, país y código sí son obligatorios, los demás son opcionales,
Pero si lo ponen, todo debe coincidir, porque si no lo ponen correctamente, no se los timbra. Y además lo que está en rojo, y además poner la clave que pertenece a la parte del transporte que no es propiedad del emisor. Por decir, también viene en el Excel para ver qué clave le corresponde. Por decir, es una camioneta o es un tráiler que me prestaron, ¿sí? O me prestaron gratuitamente o me lo rentaron. Entonces hay que poner la clave para que ahí la autoridad se dé cuenta, ¿verdad? Pero si en un momento dado yo creo que si es propietario y te lo está prestando gratuitamente, no te está cobrando, pues como pide muchos datos, entonces la autoridad, ¿sí? Va a llegar y te va, ahora sí que te va a decir a ti, a ver, tú prestaste por decir una camioneta, un tráiler, y resulta que no, ahora sí, que no cobraste nada. Entonces, como no cobraste, a mí me pagas el impuesto, ¿verdad? Porque así lo ha hecho en otros casos, ¿verdad? La autoridad. Y también por eso pide el RFC, que también es obligatorio, para que sepa qué persona es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué persona es que te lo está prestando gratuitamente o te lo está rentando? ¿Cuándo empieza a ser obligatorio emitir el CFDI de ingresos de traslado con el complemento carta aporte? Lo que ya hemos visto, la resolución miscelánea para 2022, el artículo transitorio 47º, el uso del CFDI con complemento carta aporte será aplicable a partir del 1 de enero del 2022. Sí, para efecto de lo dispuesto en el artículo 84, fracción cuarta, inciso D y 103, fracción 22, del Código Fiscal de la Federación, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento carta aporte antes del 31 de marzo de 2022 y este no cuente con la totalidad de los requisitos en el instructivo de llenado del CFDI el que se incorpore el complemento carta aporte. Entonces es obligatorio a partir del 1 de enero hacer el CFDI de ingresos de traslado y si pasan por tramos federales, incorporar el complemento carta aporte, ¿verdad? Y aquí me dice, oye, si tú lo hiciste, te equivocaste, no te voy a multar y tampoco se considera delito de contrabando si tiene errores, no hay problema, ¿sí? Pero te doy de plazo hasta antes del 31 de marzo, o sea, hasta el 30 de marzo, porque al partir del 31 de marzo, ahí sí ya tiene que contar con todos los requisitos. Y si no cuenta con uno o se equivocaron, pues entonces los van a multar, ¿verdad? Y si no le incorporar al complemento carta aporte, ¿verdad? Entonces, pues ahora también es cárcel, ¿verdad? Como ya habíamos visto, de 3 a 6 años de prisión. 6. Es obligatorio opcional poner el peso bruto de las mercancías o bienes que se trasladan por carreteras federales. Es obligatorio registrar la suma del peso bruto de los bienes o mercancías que se trasladan en la emisión del CFDI de ingreso de traslado. ¿Sí? El valor del peso bruto total registrado puede ser estimado y considerando un porcentaje de variación razonable de hasta un 10% en relación con el valor, con el peso bruto total obtenido al finalizar el traslado. Entonces, es obligatorio poner el peso bruto total de los bienes o mercancías. Es un dato obligatorio, pero me dice estimado y entonces te puedes equivocar hasta un 10%, ¿sí? Pero ese es el único caso que nos dice la autoridad que te puedes equivocar hasta un 10%, porque, por ejemplo, dentro de los datos que me pide, también, que son obligatorios ponerlo, es año, mes, día y hora, minuto y segundo de la salida. Cuando estás saliendo y haciendo el flete, el traslado, ¿verdad? El transportista, o cuando ustedes están haciendo con sus propias camionetas o vehículos y ahora sí que lo están trasladando bienes o mercancías. Es obligatorio poner año, mes, día, ¿sí? Hora, minuto y segundo. Pero también, que es una exageración, pero así lo pide la autoridad, es poner también año, mes, día y hora, minuto y segundo de la llegada, ¿sí? De la llegada. ¿Ustedes creen que le van a atinar exactamente al segundo? ¿Sí? Pero así es obligatorio, se lo pone. Y ahí no me dice, te puedes equivocar hasta un porcentaje, no. Ahí no me dan ninguna, aunque me dice estimado, sí, pero no me da un margen razonable para que yo me equivoque, no me lo da. 7. Es obligatorio asegurar el vehículo, ahora sí, con el que se están trasladando los bienes, las mercancías o bienes,
es obligatorio asegurar los vehículos con los que se está trasladando los bienes o mercancías, no importando que sea CFDI de ingreso o de traslado. Entonces aquí es obligatorio, sea ahora sí transportista o no sea transportista, que lo hagan por una refaccionaria, por decir, o ustedes con sus propias camionetas o vehículos, es obligatorio asegurarlos, porque es un dato que te pide obligatorio, ¿sí? Asegurarlos. Entonces, ahí lo tienes que asegurar y también te pide el número de la póliza, porque es obligatorio. El 8, es obligatorio asegurar los bienes o mercancías que se están trasladando. Para el SAD es opcional hacerlo, pero para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es obligatorio hacerlo, porque sacó un acuerdo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahí siempre pone, ¿sí?, que es obligatorio que se aseguren los bienes o mercancías. Y le dice, tú eres transportista, tú contrate el seguro, ¿sí? Y se lo cobras a tu cliente, ¿sí? Se lo cobras a tu cliente, ¿sí? Pero para el SADES, en la guía de llenado lo maneja como opcional, pero para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que obligatorio, ¿sí? Es obligatorio. ¿Qué responsabilidad tiene el cliente si la información del CFDI de ingresos no está correcta? Quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con lo previsto en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAD en su portal a fin de que el transportista pide el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte que ampare la operación y que en su caso sea objeto de deducción o acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Entonces aquí dice quien contrate el servicio de transporte. ¿Quién es el cliente? Él tiene que proporcionarle al transportista con exactitud todos los datos necesarios para identificar los bienes o mercancías que están trasladando, cuánto pesan, etcétera, ¿verdad? Porque es muy importante esto para que así lo llene el transportista correctamente, ¿verdad? El CFDI de ingreso. Punto importante, el segundo párrafo. En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías, sin contar con CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta aporte y el instructivo de llenado del CFDI el que se le incorpore el complemento carta aporte, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste será responsable ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Entonces aquí están haciendo responsable, ¿verdad?, al transportista y corresponsable al cliente, que si en un momento dado el transportista emitió el CFDI de ingreso y le incorporó el complemento carta aporte y trae errores, a partir del 31 de marzo, como ya lo vimos, ahora sí, ya ahí sí los van a multar, ¿verdad? Y si no se le incorporaron el complemento carta aporte teniendo la obligación de hacerlo, como decía, es delito de contrabando y son de 3 a 6 años de prisión. ¿Qué pasa si realizo el traslado de hidrocarburos o petrolíferos y solo es local y no transito por carreteras federales y lo hago con mis propias camionetas o contrato un transportista que lo realice? Aunque el traslado de hidrocarburos o petrolíferos no se transite por algún tramo de jurisdicción federal, debes emitir un CFDI de ingreso o traslado con complemento carta aporte. Y aunque aquí no me lo ponen, también hay que incorporar el de hidrocarburos y petrolíferos, ¿verdad? Además del complemento carta aporte. Pero vean lo que dice, aunque no se transite por tramos de jurisdicción federal, cuando se traslada hidrocarburos y petrolíferos, es obligatorio incorporar el complemento carta aporte y el de hidrocarburos y petrolíferos. ¿Quién no está obligado a incorporar en la factura electrónica, ya sea de tipo ingreso o de traslado, el complemento carta aporte? Todas las empresas o personas que trasladen bienes o mercancías de manera local y que usen vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo C2, conforme a lo establecido en la norma 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2-2017,
no están obligados a emitir una factura electrónica de tipo ingreso o traslado con complemento carta aporte siempre que en los trayectos no se transite por algún tramo de jurisdicción federal mayor a 30 kilómetros. Entonces, muy importante, esto salió apenas en la nueva guía de llenado, ¿sí? Que cuando se estén trasladando bienes o mercancías y aunque se pase por tramos federales, pero que no sea mayor a 30 kilómetros, ¿sí? Y sea un camión, un vehículo menor a un camión tipo C2, ¿sí? Que viene en el Excel, que por decir dice que tiene 2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el trasero. Entonces, bueno, dice, entonces, pues no hay problema, ¿verdad? No le incorporas el complemento carta aporte, pero siempre que no transites por tramos federales mayor a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, y hay que y le aplica para los de tipo ingreso o de traslado, ¿verdad? Para los dos. Entonces, muy importante esta parte que salió, pero es en la nueva guía de llenado, ¿no? ¿Sí? Pues esos son los comentarios. No sé si tengan alguna duda, pregunta. También un comentario, sacó un acuerdo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que antes de que saliera el acuerdo, pues ahora sí yo les comentaba en los cursos, es obligatorio que emitan un CFDI de traslado a los transportistas, porque así viene que es obligatorio para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que salió un decreto del 15 de diciembre de 2015 y ahorita lo actualizaron, y decía, ahí es obligatorio y se juntó con el SAT, con la Secretaría de Comunicaciones y con otros, y era obligatorio. Y también venía ahí que es obligatorio para el transportista hacer un contrato con el cliente, es obligatorio. Ahora ya salió un acuerdo en el cual dice no, abrogo para que ya no hagas el papelito de carta aporte ni hagas el CFDI de traslado. Ya no lo hagas. Cuando hagas el CFDI de ingresos de traslado y le incorpores el complemento carta aporte, con eso estás cumpliendo también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero sí te pone que es obligatorio celebrar el contrato, ¿sí? Celebrar el contrato con el cliente, por decir el transportista y su cliente. Es obligatorio hacerlo, ¿sí? Es obligatorio que lo hagan. Y también viene, y que es una exageración, ¿verdad? Pero así lo señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si en un momento dado están, este, están llevando la mercancía, el transportista, a su cliente, dice, te tienen que pagar antes de que hagas el flete. Pero si es flete ahora sí por flete por cobro, ¿sí? Te van a pagar después, dice, te tiene que pagar en el momento que tú lleves la mercancía, en ese momento te tiene que pagar, ¿sí? Y lo manejan como obligatorio, ¿sí? Y también, pues, parece que no se da cuenta que siempre hay crédito, ¿verdad? 15 días, 30 días, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, así lo maneja. Y también dice, oye, si tú llevaste la mercancía y resulta que estaba cerrado el negocio por cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, regresa la mercancía a tus bodegas y si no la recogen dentro de los 30 días, entonces los puedes vender por subasta, ¿no? ¿Sí? Por subasta. Entonces, bueno, pues son algunos de los comentarios. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Complicado, Jesús, híjole. Pues ya nada, pues estás hablando de que todo tiene que ser al contado, ¿o qué? Pues así se lo señala, fíjate, salió el acuerdo y es obligatorio hacer el contrato. Te digo, es obligatorio. Por eso te digo, yo cuando a veces pues vemos todo esto, ¿sí? Vemos todo esto, pues sí, hay que ver todo porque son muchísimas cosas que te piden, muchísimos datos obligatorios, pero no nada más para el transportista. Aunque alguien, una persona física, contrate con sus propias camionetas los vehículos, pues también está obligado a hacerlo. Y entonces, si no lo hace, pues imagínate que es cárcel de 3 a 6 años de prisión, ¿sí? Hijo. Aparte de la multa, por eso es que sí es importante pues conocer todo, Oye, ¿verdad? tenemos con esa exageración que estamos hablando, dice, los colaboradores viajan con la laptop es arrendada, deben llevar consigo siempre el CFDI de traslado, Sí, claro, también, la empresa también. hace este CFDI, Sí, porque ¿sí? está trasladando bienes o mercancías, aunque no sean de tu propiedad, ¿sí? Sí, dice cualquier, eh, caeríamos en el supuesto de que cualquier bien transportado en vehículo emitir un CFDI. Bueno, mientras no pase
Sí, de cuando se 30 trasladen kilómetros y sea bienes o vehículo ligero, mercancías, ¿no? cuando se traslade bienes o mercancías es obligatorio, excepto cuando sea un camión tipo menor a C2, Así es, sí, y que no pase por tramos federales mayores a 30 a kilómetros, 30 porque si kilómetros. pasa mayores a 30 kilómetros, por decir 31 kilómetros, bueno, pues entonces sí ya es obligatorio incorporárselo. Y Fíjate, hace tiempo, cuando salió la primera, también me obligaba cuando era local. Aunque fuera local, me ajá. obligaba a incorporar el complemento carta aporte, pero ya en la última, ahora ya no. ¿Sí? Dice, una empresa realiza entregas de mercancía de Amazon de forma local, que no Ajá. tiene obligación, dice, Siempre que este, traslades mercancías no hay problema. Lo único que te pone, aunque esto viene en preguntas frecuentes, pero no viene en la guía de llenado, ni en la miscelánea, en ningún lado, así te es. dice que si en un momento dado lo haces en forma por internet, por decir la entrega y todo eso, entonces no tienes obligación, ¿sí? Pero te lo dice las preguntas frecuentes del SAT, pero no vienen las guías de llenado ni en ningún lado, ¿no? Ujú. Ahí el obligado sería el transportista, ¿no? Sí, sí, claro, el que haga el flete es el obligado, el que siempre traslade fletes o El que haga el mercancías flete, es el el obligado. fletero, correcto. Compro mercancía en otra ciudad, la transporto en mi vehículo, recorro más de 30 kilómetros en tramo federal, pues sí estoy obligado. Claro, estás obligado a incorporar el complemento carta aporte. Y como lo vas haciendo tú Quién mismo, debe ¿verdad? Tus emitir esta carta mercancías, aporte? es un CFDI de traslado y le incorporas obligatoriamente el complemento carta aporte, ¿no? Pero esto Perfecto, solamente aplica para cuando traslades bienes o mercancías, porque si estás trasladando personal, ahí no te aplica. No son bienes o correcto, mercancías, ¿sí? A ellos no te aplica. correcto. Porque ahorita ponían una pregunta ahí, que si en un momento da un difunto, bueno, pues ahí no estás trasladando bienes o mercancías, ¿verdad? Sí, Ya es mercancía, pero ya congelada. sí, sí, así es. Ujú. Sí, ese no te aplica. Ujú. No sería obligatorio elaborar correctamente el CFDI con otra carta aporte a partir del 1 de julio en concordancia con el inicio de la vigencia del CFDI versión 4.0, Jesús. Pero esa es otra cosa. Esa es la Esa versión es del otra cosa. CFDI que entra en la carta aporte, perdón, la versión CFDI de la versión 4, ¿sí? La versión 4. Pero aquí es ahorita, aunque sea el 3.3, pues tienes que incorporar el complemento carta aporte. Es obligatorio. Correcto. Y antes nada más te permitía hacer, ahora sí, este, poner como concepto el flete. No te permitió otra cosa, porque si no, no te lo timbraba. Pero ahora ya lo actualizaron y ya ahora sí ya lo están haciendo, ¿no? Ya se puede poner por decir maniobras. Ya no hay problema, también ya te lo timbra. Antes no te lo timbraba. Ahora sí ya lo acaba de timbrar, lo acaban de actualizar. Digo, si traslado mi propia mercancía para vender en toda la República, que tengo que hacer factura de ingresos y traslado, pues sí. Pues sí, tendrías que ser, claro, tendrías que hacer un CFDI de ingreso por la mercancía que estás vendiendo, pero después Y de hacer un luego la CFDI carta de por el traslado, traslado. pero relacionarlo con el CFDI de ingreso. Te lo Correcto, ponen como correcto, obligatorio relacionarlo, ¿sí? correcto. Ujú. De cuerpos humanos entra en el tema, pues no, porque no son mercancía. Así es. Transporte de ganado, aplica la carta aporte. Claro, porque es mercancía, son bienes. Claro, Sí, claro. claro, también te va a aplicar. Traslado de mercancía, súper y bienes en camioneta conocida como pico para los que viven afuera de la ciudad y pasan 30 kilómetros. Pues sí, tienen Ot, que hacer el CFDI de traslado incorporando el complemento carta aporte, obligatorio. Porque si no lo hacen y los detienen, que ahorita ya están en carreteras federales, ¿eh? Que ahí te puede, ahora sí, detener la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el SAT, ¿sí? O también te pueden detener hasta las autoridades sanitarias, ¿sí? Así viene en la guía de llenado, te pueden detener. Y claro, lógicamente el SAT te va a multar,
pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transporte también te va a multar, ¿verdad? Ujú. Aparte Si del delito de contrabando que les decía, ¿verdad? si traslado mi propia mercancía, pues sí, no tiene que ver que sea tuya o no. Debo emitir el CFDI de ingreso con complemento. Sí, Cuando claro. transito por carretera, pues sí, no tiene que ver. Así es lo que Si yo también les comentaba, una refaccionaria, por decir que su cliente les compró la refacción y se lo llevan a su domicilio de su cliente. Aunque no sea su mercancía, como están transporte. trasladando bienes o mercancías, también es obligatorio que lo hagan en el CFDI de traslado y le incorporen el complemento carta aporte, ¿verdad? En su caso, ¿verdad? Si traslado una laptop propiedad de otra persona, pero no tengo obligación fiscal ni RFC, ¿cómo obtengo el CFDI de traslado? Pues tendrías que darte de alta sin obligaciones fiscales, ¿sí? Sin obligaciones fiscales y pues lógicamente para que lo puedas hacer, ¿verdad? Sí, O porque con ahora ya RFC vean que la genérico. reforma que salió para 2022, sí, ya pusieron de que es obligatorio que te des de alta en el SAT a partir de que cumplas 18 años. Y primero te multaban, ahora ya quitaron la multa. Pero sí, ¿ustedes creen que se van a dar cuenta muchas personas que muchas veces andan en la calle vendiendo mercancías? Pues no, o sea, pero bueno, pues así es, ¿no? Híjole, mi querido Jesús, vamos a darle un reconocimiento, Hugo, vamos a ponerle ahí para que agradecidos siempre lo volvemos a invitar como siempre, porque Aquí, nos mira, enseña perdón, mucho. aquí Eduardo está comentando ¿Qué que opina de la sentencia de Pepsi? sí, PepsiCo. Mira, sí ya salió Una suspensión, sí. en la cual dijeron que ahora sí que, ¿sabes qué? No hay problema, te damos la decisión favorable a ti, pero, ¿sabes qué? Y para tus clientes sí va a ser deducible, aunque no le incorpores el complemento carta aporte, va a ser deducible, salió. Pero también ahí mismo salió que decía, lo vamos a analizar otra vez y vamos a emitir otra vez la sentencia para ver si te damos otra vez la resolución favorable o no te damos la resolución favorable. ¿Sí? Y hasta ahorita no ha salido. Dijeron que lo iban a hacer el 17 de febrero, que a más tardar, pero hasta ahorita no ha salido. Muchos se han amparado, algunos han perdido y no ha salido otra decisión. ¿Sí? Ese sería el comentario Ah, para PepsiCo, ¿no? muchas gracias, Jesús. Nos tenemos que ir porque, bueno, pero siempre agradecerte. Te mando todo mi cariño, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber aceptado muy generosamente estar aquí en Conversando con Orfe. Jesús Flores Rodríguez, por supuesto, un gran asesor fiscal, miembro de Intellegis, este grupo consultor fiscal de hace muchos años y que estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, mi querido Jesús. Gracias a Órale, todos. pues, de acuerdo. Gracias, nos vemos próximo miércoles, igual, de 1 a 2 aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Bueno, un abrazo. órale, pues. Gracias, Jesús. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.